Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes en esta época decembrina y además de estudio de la palabra de Dios. Nos ha convocado durante estos devocionales el encontrarnos con una hermosísima palabra que se llama Adviento, que quiere decirnos la preparación para la llegada de alguien muy importante. En el campo cristiano estamos hablando nada más y nada menos que la llegada del Mesías. Por eso, durante todos estos devocionales hemos estado viendo algunas explicaciones o algunos textos proféticos de Isaías que nos anunciaba al Mesías, que nos anunciaba una sociedad nueva, una sociedad distinta, una sociedad donde Él iba a gobernar y las cosas iban a ser tan diferentes a como nosotros la vemos cuando es gobernada por los seres humanos, cargados por la mezquindad, cargada por el odio, por el resentimiento, por la rabia, por el enojo, bueno, tantas cosas que pasan en el ser humano. No es así cuando el Mesías gobierna. Por eso, este tiempo de Adviento es un tiempo de conversión, de restaurar nuestra vida internamente para la llegada del Mesías, en ocasión precisamente a la Navidad. Más que pensar en el Mesías como alguien que nace en un pesebre o que es una celebración bastante particular, pensamos en el Mesías como el nacimiento dentro de nuestros corazones y dentro de nuestra vida. Eso es indudable. Eso es lo que debe pasar. Si la sociedad entiende este mensaje, toda la sociedad se transforma, toda la sociedad cambia y tenemos tiempos mejores. Hoy vamos a concluir esa parte profética de Isaías con un mundo, una sociedad ideal que él nos está pintando en esa profecía donde él ve un mejor amanecer, un mejor tiempo. Y es que eso es algo característico pues en el mes de diciembre, donde las luces, uno va por las calles y encuentra el colorido de luces, de decoración navideña, los centros comerciales se preparan tan bonitos, tan elegantes para festejar la llegada del Mesías, para festejar la llegada del Señor. Entonces el profeta Isaías, pues es el que hemos venido estudiando esos textos proféticos que anunciaban al Mesías, nos enseña a ver con los ojos de Dios y a través de ellos tengamos unas transformaciones profundas cuando nuestra fe en Él es el común denominador, es nuestro bastón, es nuestro seguir adelante. Miremos al profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 17 para esta noche. Profeta Isaías, capítulo 29, versículos 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dentro de poco tiempo, el bosque se convertirá en campos de cultivo, y los campos de cultivo parecerán un bosque. En ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea, y los ciegos podrán ver, libres de oscuridad y de tinieblas. Los humildes volverán a alegrarse en el Señor. Los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. Se acabarán los insolentes, dejarán de existir los arrogantes, y desaparecerán los que solo piensan en hacer el mal. Esos que acusan de crímenes a otros y ponen trampas al juez, y con engaños niegan justicia al inocente. Por eso el Señor, el Dios de Israel, el que rescató a Abraham, dice: de ahora en adelante Jacob no sentirá vergüenza ni su rostro se enrojecerá, porque cuando sus descendientes vean lo que he hecho en su pueblo, reconocerán mi santidad y me temerán a mí, el Dios Santo de Israel. Los que estaban confundidos aprenderán a ser sabios, y los murmuradores aceptarán las enseñanzas. Bueno, como les digo, el profeta Isaías nos enseña a ver una realidad más profunda,
a ver con los ojos de Dios. Y en este pasaje que acabamos de referenciar, dice que dentro de muy poco tiempo, el versículo 17 así inicia, dentro de poco tiempo. Y nos hace o nos pinta un escenario de la naturaleza. La naturaleza tiene una transformación maravillosa, profunda, que a la vez nos va dejando enseñanzas a nosotros los seres humanos, y por lo menos sacamos varias cosas. Por ejemplo, Dios tiene una forma de enseñar la salvación. La salvación del Señor es maravillosa, la salvación del Señor es única, es exclusiva, y nos va mostrando esas etapas de la salvación del Señor, empezando con una naturaleza totalmente árida, desértica, hasta llevarla a un bosque hermoso, un bosque maravilloso. Ese ya viene, ese pronto va a suceder esto, dentro de poco tiempo, es una esperanza que debe alimentar nuestros sueños. Nosotros no podemos darnos por vencidos frente a la crisis, frente a los problemas, frente a los momentos difíciles o a la misma pandemia. Siempre hay una palabra de esperanza de Dios, y aquí nos lo pinta naturalmente. Él empieza a pintarlo desde la naturaleza, empezando por una estepa, luego pasa a un campo fructífero, y ese campo fructífero se convierte en un bosque hermoso. Es una tierra improductiva que poco a poco se va convirtiendo en tierra fértil. Y eso ya nos habla de esperanza. Imagínese usted un lugar totalmente desértico, que al poco tiempo, en un proceso, ya no está tan desértico, sino que empieza a surgir de la tierra un poco de verde, y luego al paso de los días nos encontramos con un bosque maravilloso. Pues esas enseñanzas que la naturaleza nos permite ver, desde ceros hasta semejante logro, éxito fructífero tan maravilloso, también son aplicables a nuestra vida. Si eso pasa con la naturaleza, también pasa con nosotros. Con frecuencia tendemos a desanimarnos porque no vemos realizados los sueños prontamente, pero el profeta recalca la certeza de Dios con nosotros y la esperanza en esas cosas que vemos en la historia de los seres humanos, y también en la vida, en la naturaleza y en todas esas cosas que nos representan y nos dan un aliento de esperanza. Luego, en el versículo 18, se nos habla de una sociedad absolutamente nueva. Después de observar estos signos de Dios en la naturaleza, ahora se empiezan a observar en los seres humanos, en el hombre, en la mujer, en las personas, ¿sí? Y hay un resurgimiento de una nueva sociedad restaurada, sociedad transformada. El 18 dice: en ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea, y los ciegos podrán ver, libres de oscuridad y de tinieblas. Aquí se entiende esta figura que el escritor bíblico está manejando como una restauración física y una restauración espiritual. El profeta Isaías ha manejado ceguera y sordera para hablar de lo físico y de lo espiritual. Y en este tiempo la gente va a entender y va a poner en práctica la palabra de Dios. Las personas leerán, comprenderán y vivirán las enseñanzas de Dios, y por eso se hace una sociedad nueva. Luego se nos dice algo que a esta sociedad y a todos nosotros nos encantaría ver, y es que se superará la pobreza. Versículo 19 dice que los humildes volverán a alegrarse en el Señor, y los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. La felicidad será inmensa, porque las penalidades económicas, la desigualdad social y la exclusión de los seres humanos se va a superar cuando encontramos esa sociedad ideal que Dios quiere hacer con nosotros. Y no solo se va a superar la pobreza, sino que se va a restablecer la justicia. Dice el versículo 20 que se va a acabar la insolencia, que van a dejar de existir los arrogantes y desaparecerá lo que solo piensan en hacer el mal. Esos que acusan de crímenes a otros y ponen trampas al juez y con engaños niegan justicia al inocente. Entonces se restablece la justicia. En esta etapa de la historia para Isaías,
la tiranía, el abuso del poder, las desigualdades en la justicia se van a juzgar y se van a eliminar. Lógicamente eso produce un mundo ideal. Por eso a partir del versículo 22 dice que el Señor Dios de Israel, que rescata a Abraham, le dice a esa descendencia: de ahora en adelante Jacob no sentirá vergüenza, ni su rostro se enrojecerá, porque sus descendientes, cuando sus descendientes vean lo que he hecho en su pueblo, reconocerán mi santidad y me temerán a mí, el Santo de Israel. Los que estaban confundidos aprenderán a ser sabios, y los murmuradores aceptarán las enseñanzas. ¿Qué mundo ideal nos pinta Isaías? ¿Qué mundo maravilloso, diferente al que podemos observar en estos tiempos plagados de injusticias, plagados de muerte, de tristeza, de desolación? Pues Isaías nos lanza una palabra de esperanza maravillosa, hermosa. Cuando muchísimos años después, 750 años después aproximadamente de este primer Isaías, aparece Jesús, pues esto se empieza a hacer una realidad. Y el evangelista Mateo en muchas opiniones o en muchas ocasiones nos lo cuenta, pero vamos solamente a mirar una pequeñita en San Mateo capítulo 9, versículo 27, dice así: al salir Jesús de allí, dos ciegos, recuerde que estaba hablando Isaías de ciegos y de sordos, dos ciegos le siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Mire eso, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Estos ciegos se presentan al Señor, pero se presentan creyendo, con fe. Claro, cuando vemos un mundo tan marcado por la violencia, por la muerte, por la injusticia, por la desigualdad, y el Señor hace semejante propuesta utópica de una sociedad ideal, de una sociedad nueva, pues difícil que sería para nosotros que esta palabra se pudiese hacer realidad. Entonces pregunta el Señor a esos ciegos: ¿ustedes creen que yo soy capaz de transformar esta realidad? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Bueno, entonces no que se sanen, sino que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Pues dice la Escritura en San Mateo capítulo 9, versículo 30, que recobraron la vista. Es decir, que se estaban acercando a Jesús sinceramente y con fe. Sinceramente y con la convicción de que algo podía pasar y que esa ceguera se podía ir indudablemente. Entonces recobraron la vista. Es decir, que en el Señor Jesucristo, esa sociedad que nos planteaba Isaías, que parece utópica, se puede hacer realidad. Y ese mismo Jesús está con nosotros. La pregunta es: ¿podemos tener fe en que el Señor transforma nuestras realidades? Es más, nuestra propia historia, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta cómo en muchas ocasiones nuestro Dios bueno y maravilloso nos ha ayudado y nos ha sacado adelante. Recordemos cuando a lo mejor no había dinero y Dios hizo algo para que pudiéramos tener lo necesario. Cuando no había empleo y estaban las puertas cerradas y de pronto apareció ese empleo que necesitábamos y llegó en el momento ideal, en el instante ideal, en el momento en el que de verdad se necesitaba, preciso. Pues ese mismo Dios que ha actuado en el pasado, sigue actuando en el presente. Y así como nos ayudó ayer, también nos ayuda hoy. En medio de la pandemia, ¿acaso el Señor no nos ha ayudado en otras enfermedades tiempos atrás? Pues ese mismo que nos ayudó ayer, nos ayuda hoy a salir adelante. Por eso esta palabra es una verdadera expectativa mesiánica. Dejemos que Jesús esté con nosotros, que nos acompañe. Preparemos nuestra vida para el encuentro con Él, porque estamos seguros que si Él está con nosotros, tenemos una vida nueva, una familia nueva, una sociedad nueva, nuevos momentos
de alegría, de fiesta, porque Él así lo ha prometido. Estos ciegos que se encontraron con Jesús en el camino, dejaron su ceguera atrás. A lo mejor hoy el Señor también quiera dejar detrás de nosotros o atrás de nosotros cegueras que nos tienen alejados de Él, que nos tienen alejados de una vida tranquila y una vida llena de fe. Solamente tenemos que decir: sí, Señor, yo creo que puedo hacer una casa diferente, un mundo distinto, una sociedad distinta. Yo creo que tú lo puedes hacer. Pues entonces Él nos va a decir: conforme a la fe de ustedes, sea hecho. Y así la palabra del profeta Isaías no solo se va a cumplir con estos ciegos, sino que también se va a cumplir con nosotros en este año 2020, en el 2021 y por siempre, porque así es Dios, quiere darnos una vida distinta. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos acompañas, porque eres bueno y maravilloso. Gracias por tu amor y misericordia. En esta noche nos acogemos a ti con toda la fe, creyendo que puedes hacer de nuestra vida algo distinto, de la familia algo diferente, de la sociedad algo distinto. Hoy, al finalizar el día, nos arropamos en tus brazos, Señor, y te rogamos que tu misericordia nos ayude a vivir tomados de ti y llenos de fe. Gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien, un gusto estar con ustedes. No se olviden que tenemos martes y jueves este devocional y que en esta parte final del año, diciembre, tiempo de Adviento, es el tiempo que nos está convocando, tiempo de prepararnos para la llegada del Mesías, para la llegada de nuestro Señor. Gracias a los que también nos acompañan presencialmente en la iglesia, que nos ven durante la semana en las redes sociales y en el canal de nuestra comunidad, y luego en la iglesia participan el día domingo, que también tenemos nuestra reunión a las 8 de la mañana por este canal virtual Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Si quieres participar presencialmente, no olvides inscribirte en el WhatsApp de nuestra comunidad. Dios me les bendiga, tengan una extraordinaria noche, que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Mil bendiciones, y no se olviden que Pablo dijo: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones, chao, chao.